días, ¿cómo les va? Bienvenidos a No Somos Nada, cuya motivación principal es que una abogada y un periodista se juntan cada semana a hablar de lo que está pasando en el mundo y eventualmente sobre Chile, pero tienen una particularidad. Se comparten apellidos y no familias. Pásate, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás tú, Carlos Zárate? A ver, en este mundo loco que nos ha tocado, otoño de 29 grados, en China primavera de 34, Ecuador colocó esta semana su cuota de inestabilidad, como diría alguien por ahí, algún meteorólogo, con respecto a la decisión del presidente Lasso de la muerte cruzada. Y quiero que conversemos un poco de eso, un poco para que ustedes lo puedan entender en nuestras voces, que no somos la verdad absoluta, pero interpretamos lo que está pasando, pero también un poco vislumbrando algo que está provocando un fenómeno en América Latina continuo de acusaciones constitucionales, de amenazas, de gobiernos que no terminan. ¿Qué sensación te deja a ti, Paz, lo actuado por el presidente Lasso en Ecuador, curiosamente, el día miércoles? Hay en Ecuador una situación muy compleja que ha abarcado a la mayor parte del gobierno del presidente Lasso y era segura su remoción, dado que los votos en el Congreso unicameral estaban para eso. Pero también a mí me tocó, digamos, estudiar un poquito el caso y ver que las bases, los fundamentos de esa censura, en realidad eran muy débiles, porque él se le acusaba de malversación y no había tal malversación. Lo que había es un contrato entre la compañía de transportes petroleros del Estado y una compañía privada que fue firmado muchos años antes que Lasso asumiera y que se le acusa a Lasso de no haber detenido ese contrato de alguna manera, y que Lasso dice yo no sabía de ese contrato. Y entonces, al final los hechos no importaban mucho si él sabía o no sabía, etcétera, porque el Congreso estaba decidido a removerlo. Y por esa situación donde realmente no había las pruebas para su inocencia no contaban, según el propio Lasso, entonces él dice, lo mejor es que el pueblo decida, dado que existe esta pugna entre el legislativo y el ejecutivo, que el pueblo decida y para eso llamemos a nuevas elecciones y esa es esta famosa cláusula que ha operado ahora y que nunca antes había operado y que viene del tiempo de Rafael Correa, como tú bien sabes. A ver, hay un punto que yo quiero establecer en la conversación, que es muy importante. El problema de fondo acá es que puede ser que la Constitución te dé la posibilidad de disolver la Asamblea y convocar a nuevas elecciones. Me imagino que con algún grado de sustento calificado. El problema es que eso se cruza contra la herramienta del juicio político. Y aquí quiero hacer una salvedad, pero bien importante. Juicio político no es juicio legal, es juicio político. Por lo tanto, uno sabe que cuando va a haber un juicio político, si la oposición tiene los votos, se acabó la presidencia. No hay nada más que hacerle. Y eso a las democracias en nuestro continente las está socavando. A Ecuador le tocó el turno, le había tocado el turno a Perú. Yo no estoy expresando por si acaso si es que la persona sea inocente o sea culpable. Estoy hablando de la herramienta. Claro, pero en Perú no existe esta herramienta Claro, tan particular de Ecuador. No, pero existe el tema del juicio político, que ellos lo llaman sí. la vacancia. Sí, claro, sí. Ya. Dejando eso de lado, el tema de fondo aquí es que el presidente invoca un artículo constitucional que es correcto y se respeta esa convocatoria. El problema es la oportunidad de la decisión y sobre todo los efectos de esa decisión. Rafael Correa no puede ser presidente porque está sentenciado y esa sentencia está ejecutoriada y por eso está fuera de Ecuador. Y Lasso puede aspirar a la reelección, de eso me enteré en las últimas horas porque tenía el supuesto de que no se podía. Un amigo en Ecuador me llamó, me dijo, mira Carlos, estás en un error, sí se puede, que es el lema que les encanta a los ecuatorianos, el sí se puede, pero su impopularidad le impediría salir elegido. Nuevamente, claro. Entonces, ayer se preguntaba a un analista que consultamos para Tele 13 que lo que está buscando Lasso es salir con cierta dignidad del trance. Así es. No me destituyeron, yo convoqué, salió otro presidente, que Ecuador siga. Último detalle para volver contigo. A mí me parece de toda justicia que si yo no firmo un contrato, no puedo ser responsable de él en los efectos que ese contrato tenga
Y me parece que el no haber terminado un contrato, y estoy hablando simplemente desde las palabras, da la oportunidad o de terminarlo o de examinar cuáles serían las consecuencias de terminarlo. Y en eso, la galería empieza a opinar con cierta vociferancia, cierta laxitud, y entonces lo que se convierte en un problema estrictamente legal tribunales, entonces usted me suspende el contrato, me tiene que pagar, se convierte en un problema político que acaba o acabará con una presidencia. Sí, bueno, esto es este juicio político ya no tuvo lugar porque no se alcanzó a votar. Sí, claro. Y como Lazo sabía que esto iba a pasar, hace como un mes le dijo al Financial Times, yo sé cómo está esto, no importa que yo haya sido un presidente que haya luchado contra la corrupción, porque yo no tengo nada que ver con ese contrato. De hecho, el cargo... Se firmó, perdón que te Sí. interrumpa, te doy el dato, se firmó en la presidencia de Lenín Moreno. Sí. Y lo alcanza, la acusación lo alcanza a Lazo y al coordinador de las empresas públicas del Estado. Es mucho más probable que el coordinador de las empresas públicas del Estado haya sabido del contrato, pero si un presidente de la República sabe de los varios contratos que suscribían las empresas del Estado, sería bien raro. Bueno, en todo caso, Lazo sabía, entonces dijo hace como un mes, si esto pasa, es una mancha tan grande sobre mí porque yo no he robado nada. Además, él es banquero y millonario. Entonces, claro, a él le interesa salir con su reputación limpia, de que él no malversó nada, no tuvo nada que ver con ese contrato. Y por último, si no sale reelegido, él no va a haber sido depuesto tal como tú dices. Ahora, el punto... Hay dos puntos para mí de preocupación. Uno, que efectivamente el año pasado Ecuador tuvo unas protestas muy largas, muy violentas, muy preocupantes. Antes de eso, si tú te acuerdas, para la pandemia también Ecuador sufrió muchísimo y luego se recuperó con un plan de vacunación bien extenso que al principio le dio muchos puntos a Lazo y después fue decayendo. Ese efecto fue prácticamente en todos los países que tuvieron campañas intensivas de vacunación. A medida que la enfermedad se dio, empezó a ceder la popularidad también. Sí. Ahora, claro, y al principio, de hecho, Ecuador tenía problemas para tener vacunas, Chile le hizo una donación, etcétera. Entonces, hay dos cosas que me preocupan. Una es que si Ecuador viene con una economía muy complicada, con una tasa de criminalidad altísima, porque los homicidios violentos en Ecuador han subido un 245% en los últimos 2 años, que coincide con el periodo de Lazo. Si además de eso, a esa inestabilidad económica y a lo que produce la sensación de vulnerabilidad que produce el alza en el crimen violento, entonces esta inestabilidad política también ayuda a alimentar la inestabilidad económica y social, etcétera. Entonces es de esperar tiempos no muy buenos para los 6 meses por los cuales Lazo va a gobernar por decreto. Y lo otro, y quizá aquí tú también quieras comentar, lo más preocupante, como bien tú has indicado, es que en realidad nuestro continente pasa por un periodo bastante preocupante respecto a las bases de la democracia. Porque, bueno, Perú ha estado en grandes problemas, ahora Ecuador, Colombia, México, tiene un problema tremendo, un gallito entre el presidente y el Poder Judicial, que está llamando la atención mundial. Argentina, Bolivia están en un gran problema económico y por lo tanto político. Y casi de nuestro continente como el ejemplo del país más estable, diríamos que va quedando Uruguay. Y Venezuela también está en grandes problemas. Entonces, creo que es importante mirar esto porque no puede ser que nuestro continente esté de alguna manera volviendo a los años 80, quizá antes, a los años 70. Y esto es realmente lo preocupante. Se está tensionando la estructura democrática y eso nunca es una buena noticia, pero se están tensionando al mismo tiempo. Cuando el continente tiene que enfrentar unido de alguna manera los efectos del cambio climático, que ya reviste cara de emergencia, el narcotráfico y además cómo se van a manejar en adelante, por ejemplo, las futuras pandemias. Si el continente no tiene una mínima estabilidad que permita el diálogo, ¿cómo podríamos, por ejemplo, esperar un acuerdo respecto a la migración? Ahí me tocaste un tema que, a ver si me acuerdo al final, cuando termine de hablar esto, lo que tengo que hablar, de mencionar eso de la migración. La economía ecuatoriana está dolarizada,
Por lo tanto, la idea que existe por ahí, que empezó a dar vueltas, es que iba a haber un éxodo de ecuatorianos, eso no existe. Por razones económicas no van a salir. Tener un problema de sueldos, eso es otra cosa. En cuanto al tema de la narcocriminalidad, allí hay un tema que es cruzado con el tema de la migración. No, ojo, no estoy diciendo que los migrantes son narcotraficantes, estoy diciendo que son dos temas que se cruzan. ¿En qué se cruzan? En que la ola narcotraficante tiene tomada toda la costa pacífica de nuestro continente. Colombia tiene problemas en Buenaventura, detalle, es el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. Ecuador tiene militarizado Guayaquil, el principal puerto sobre el Pacífico. Perú tiene problemas de droga en el Callao. No lo manejan con tropas militares, pero tienen problemas. Y nosotros, Chile, que es donde se emite este programa, tenemos problemas en San Antonio. Para contar, si yo subo, todos los puertos del Pacífico centroamericanos tienen problemas de narcotráfico, y para qué digo México y Estados Unidos. ¿En dónde se cruza con la migración? En que ambos fenómenos, tanto migración como narcotráfico, requieren de una coordinación que no existe. Mientras los países sigan siendo celosos de los datos de sus personas, de los récords judiciales, va a ser muy difícil hacer algo. Voy a volver a Ecuador. El tema de fondo de Ecuador es, si las herramientas constitucionales se han usado correctamente, no hay mucho que decir. Pero las herramientas constitucionales extremas son para situaciones extremas. No se puede utilizar una herramienta extrema, léase un juicio político, una acusación constitucional, una presentación ante el organismo investigador de cada país, como solución a un problema que tiene otras soluciones. Y aquí es donde esto que está pasando en Ecuador reviste gravedad para todos nosotros. No defiendo a ninguna de las partes involucradas, simplemente establezco una serie de hechos. Y hablando de la migración, le comentaba a Gabriel Gaspar, que fue ex subsecretario de Defensa en Chile, esta mañana, que se quejaba un poco del tema de las migraciones y las fronteras, y que las situaciones de Ecuador y de Perú paralizaban cualquier trato de eso. Y yo postulo desde acá, antes de cerrar el tema, que en el continente tenemos que avanzar en lo que uno podría llamar un tratado en seco, es decir, cuáles son los límites de lo que sí podemos acordar. ¿Puedo acordar intercambio de información policial con Perú, con Bolivia, con Ecuador y con Colombia? Sí, sí puedo. ¿Necesito que la situación interna de los países esté resuelta? Sí y no. Sí, porque es más fácil trabajar cuando la cosa está estable. No porque la información policial no depende de esa situación. Entonces, lo que está pasando en Ecuador, para ir cerrando y volver contigo a la última consideración de Ecuador antes de avanzar, tiene que ver con que hemos llegado a un momento que los problemas que se producen en un país repercuten en todos los demás. Y mientras más rápido tengamos conciencia de eso, mientras más rápido empecemos a ver, no cómo ayudar porque no es problema de nosotros, pero sí qué lecciones aprender, vamos a avanzar con respecto a evitar esta hemorragia de la democracia, sí, que finalmente hace que uno... Va a haber una acusación voy a graficarlo con Perú, va a haber una acusación de vacancia contra Dina Boluarte y yo voy a contestar en chileno, cuéntame una nueva. ¿Cuántas acusaciones ha habido? Y no solo en Perú. Entonces esa inestabilidad es la que produce todo esto que estamos viendo. Absolutamente, concuerdo 100% contigo y de hecho es un poquito triste porque uno puede empatizar con lo que debe significar un alza en los homicidios violentos de ese nivel. El 245% es fuerte. Es muchísimo. Y además, dentro, por ejemplo, de las medidas desesperadas que ha tomado el gobierno, está el rebajar los requisitos para que los civiles porten armas en las calles. Lo comentamos. Entonces, bueno, tal vez... Bueno, me puedo equivocar también, pero mi impresión es que el proceso está gatillado quizá por lo que la oposición considera que es un mal manejo del tema del crimen, y luego la herramienta constitucional que es la vacancia o el juicio político, por malversación realmente no encaja con la base. ¿No? Y entonces ahí habría un mal uso de la herramienta. Pero en todo caso...
En todo caso, como tú bien dices, lo fundamental de la preocupación es qué está pasando en nuestro continente, por qué vemos a la democracia debilitándose o estirándose digamos, los cimientos de ella. Las peleas entre poderes del Estado, creo que a lo mejor el próximo podcast podemos conversar sobre México y lo que está pasando allí. Y Colombia. También. Y bueno, y desear que estos meses no sean tan violentos para nuestro país hermano. A mí me gusta ir a Buenos Aires. Hace rato que no voy. Y Buenos Aires siempre tiene esto que contaba Piazzolla en Balada para un loco. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese no sé qué. Ese qué sé yo. Ese qué sé yo. Pero la política argentina tiene ese qué sé yo, que a raíz de una carta de Cristina Fernández le pegaron al avispero, por decir en mi ascendencia caribeña, y hay una cantidad de abejas dando vueltas buscando una sola definición. La carta de Cristina Fernández lo que establece o ella señala es que no va a ser candidata. Y ya es un hecho y no va a ser. La tercera vez que lo niega, sigamos la Biblia, quiere decir que sí. Tendría que darse un fenómeno muy curioso para que ella sea candidata. Le voy a creer. Y entonces deja en el oficialismo una disyuntiva que es interesante de conversar con Paz. Si no es Cristina, ¿quién? Y si no es Cristina, ¿quién y de qué tendencia? Sí, yo estuve leyendo La Nación y los últimos titulares y ahí no descartaban que ella igual fuera candidata, porque va a haber un acto público donde ella es la única oradora y donde el acto está designado para que la multitud le ruegue: Cristina, por favor, tú eres nuestra única esperanza. Entonces, La Nación decía, bueno, todavía puede ser. Y digamos, en política argentina nunca se puede descartar nada. En cualquiera. ¿Verdad? Pero sobre todo en la política argentina, que es muy curiosa. Bueno, ¿quién puede ser si no es Cristina? Un gran tema, dado que la figura del matrimonio Kirchner ha dominado la política argentina por tanto tiempo. Y el presidente, recordemos, el presidente Alberto Fernández tampoco va a ser candidato. Entonces, dentro de las figuras que se mencionan del oficialismo está, por supuesto, el ministro de Economía, Sergio Massa, que ha estado a cargo del control de la inflación. Y yo creo que ahí también las visiones son divergentes, porque hay gente que lo dice que si no fuera por Massa la cosa habría subido aún más, y otros dicen, bueno, pero igual sigue subiendo. Pero aquí estamos ante casi un imposible, porque en Argentina el Banco Central tiene la facultad de imprimir dinero, y eso es una de las causales de que el dinero argentino valga tan poco, y de hecho la gente trate, cuando pueda, de juntar dólares y ahorra en dólares para tener algo que tenga una cierta durabilidad en el tiempo, una cierta respetabilidad, y ahora ahorra en términos físicos, en sus casas, en bolsos o en su colchón. Entonces es una economía casi como retroceder en el tiempo, como en una película, donde no vale la pena usar una tarjeta y donde los ahorros que están en pesos argentinos se hacen humo. Uno tendría que decir aquí, es correcto, Sergio Massa es una de las voces. Está Guado de Pedro, que tiene mucho arraigo regional en Argentina, que eso es muy importante. Está Scioli, el embajador en Argentina, en Brasil. Y está Kicillof, que es el gobernador de Buenos Aires. Me lo sé de memoria porque ayer los conté. También llamado Kicillof. Ya. Dejemos eso de lado porque la verdad que me interesa bien poco lo que el señor... lo que fuera. Me sacaste de la concentración, pero ya voy a volver. Pero el tema de fondo es, si no es Cristina, ¿quién y qué rumbo? Y ahí es donde se va a alinear todo esto que están mencionando en ese discurso de Cristina, que es esperado. Kicillof ya dijo que él no tiene proyecto personal y que va a esperar a lo que Cristina decida. Clarísimo la invitación a Cristina que diga, mira, vos sos. Sí, y él ya fue ministro de ella en el gobierno anterior, con muy buen margen de popularidad en ese momento. Entonces ha vuelto, digamos, a tener una posición, claro, prominente. Scioli suma que es el más dialogante de los cuatro, el que tiene más posibilidad de dialogar con sectores complicados. Léase, complicados para el kirchnerismo, los empresarios, los grandes capitales, es Scioli. Scioli cumplió esa función, la conoce de memoria. Pero los diplomáticos en política no les va en general muy bien. Pero es al revés, es un político... Vuelto diplomático. Claro, es un político vuelto diplomático. En el caso de Guado de Pedro,
Lo que uno podría pensar es lo siguiente. Argentina se mueve por Buenos Aires, sí, igual que Chile se mueve por Santiago y casi todos los países se mueven por sus capitales, pero en Argentina el movimiento regional es muy importante porque es el complemento de lo que pasa en Buenos Aires. ¿Quien gane Buenos Aires puede ganar la elección argentina? Sí, es una gran ayuda, pero tiene que ganar en regiones. Y las 4 regiones más poderosas creen que Guado de Pedro es un tipo de futuro, es un tipo joven y es un tipo de futuro. Dejé para último a Massa, ¿por qué? A Massa le entregaron un incendio que está lejos de aplacarse, pero ya no está causando tanto daño. Eso es lo que uno cree. 114% de inflación es muchísimo daño, pero es bastante mejor que 300%. Ahora, el problema de fondo, y es lo que yo creo que va a terminar pasando en Argentina, es que en algún minuto van a tener que tomar una decisión de para dónde se mueven. Si se mueven hacia un reforzamiento de su moneda, y eso implica una devaluación o un establecimiento de una nueva moneda o una dolarización, esas son las 3 alternativas, o se siguen moviendo para el lado popular y la miseria sigue creciendo. Por lo tanto, ese discurso de Cristina, ya cuando nos vamos también nosotros acercando a nuestro propio final de programa de hoy, es un discurso que vamos a esperar y vamos a considerar y vamos, como decía mi querido José María Navasal, a ver la próxima semana. Antes de despedirnos, usted sabe las plataformas en las que estamos disponibles y le quiero recordar que ni las opiniones de Paz Zárate ni las opiniones de Carlos Zárate necesariamente representan la línea editorial de Canal 13. ¿Nos queda un minuto de confianza, Carlos? No. Bueno, entonces para la próxima semana hablaremos del G7 que comienza mañana en Japón. Y para la próxima semana este programa tendrá algún grado de sorpresa. A los Jorges, muchas gracias. Teníamos a Gustavo, que era doble G, tenemos doble J. Jorge, que está en los controles, Jorge Báez, Jorge Saavedra, que está en el control visual. Nuestro editor, Pablo Bustos. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima semana.